Pues reiteraros las gracias por la asistencia a esta jornada, que para la agencia es muy importante. Situar un poco en primer lugar, situar esta jornada en el plan estratégico de la agencia, que se diseñó en el año 2015 y que tiene el periodo hasta el año 2019. Entonces, este tipo de jornadas se enmarcaría en esa actividad de difusión y de promoción del derecho de la privacidad y de protección de datos entre la ciudadanía y las organizaciones que están obligadas a cumplir con esa normativa. Y también situar esta jornada, digamos, en el marco de impulso de esa labor proactiva que la agencia quiere llevar a cabo. Estos son los ejes estratégicos que se diseñaron en su momento, buscando una prevención para una protección más eficaz, innovación y protección de datos como factor de confianza y garantía de calidad, una agencia más colaboradora, transparente y participativa, cercana a los responsables y a los profesionales de la privacidad y, por supuesto, una agencia más ágil y eficiente. Estos serían los destinatarios de ese plan estratégico, entre los que están las organizaciones que representan, las instituciones públicas, lógicamente los ciudadanos, los responsables, los profesionales de la privacidad y delegados de protección de datos y el personal de la agencia también como elemento fundamental para llevar a cabo todas estas acciones. Señalar de esta hoja de ruta que tenemos aquí en las pantallas es de lo que vamos a intentar hablar ahora. Esta hoja, permitidme que cambie de pantalla, quería ir a la web de la agencia. Esta hoja de ruta la tenéis en formato de infografía en el canal del RGPD en la página web de la agencia. Básicamente están de una manera secuencial las tareas que habría que realizar y en paralelo pues algunas tareas que ya ha señalado tanto la directora como mi compañero Javier, y son las que vamos a intentar ver ahora con algo más de detalle. Hemos visto que el primer elemento sería la designación del delegado de protección de datos, que en el caso de la administración pública es crucial para saber dónde va a estar esa función. Veremos ahora la relación que tenemos con el marco normativo actual, qué figuras también tenemos en el Esquema Nacional de Seguridad. Vamos a ver un poco cómo aprovechamos todas esas sinergias para intentar poner en marcha este nuevo marco que yo les adelanto que en mi punto de vista es una gran oportunidad para mejorar la gestión de la protección de datos. Es decir, lo podemos ver con una carga administrativa, con unas obligaciones que siempre ocurren además con un límite de tiempo que nos agobia a las organizaciones porque tenemos recursos siempre escasos y además no es lo único que tenemos que hacer, tenemos que realizar otras múltiples tareas, pero quería poner el acento en que es una gran oportunidad. Perdón. Es una gran oportunidad para poder poner en marcha un esquema, un sistema de gestión de la protección de datos. Es decir, lo podemos abordar de una manera, digamos, estratégica desde la organización, y yo creo que esta jornada es muy relevante porque las comunidades autónomas están representadas al más alto nivel y de tal manera que este proyecto se puede enmarcar desde el punto de vista de la estrategia de la organización. Es decir, no abordarlo como una serie de cumplimientos de hitos que tenemos que realizar, sino como la implantación de un sistema de gestión que nos permite obtener muchos beneficios de cara a nuestras organizaciones y de cara a los ciudadanos. Desde ese punto de vista es lo que me gustaría transmitir
esta oportunidad que entiendo que tenemos ahora con este nuevo marco normativo. Vamos a repasar esa hoja de ruta. Estaría la designación del delegado de protección de datos, que es una figura clave, como una función, como un rol que se va a encargar de dinamizar, de poner en marcha todo ese tipo de obligaciones y también de supervisar todo, que esté, digamos, afinado todo ese sistema. La directora y Javier comentaban la importancia del diseño del registro de actividades, movernos desde el registro de ficheros o desde ese inventario de procedimientos que tenemos las administraciones públicas para tener listo ese registro de actividades, pieza fundamental, porque si no sabemos cuáles son nuestros activos desde el punto de vista de protección de datos, difícilmente lo vamos a poder proteger. No partimos de cero, partimos ya de unos ficheros con datos de carácter personal que tenemos documentado, que tenemos un documento de seguridad. Antes, al principio, se comentaba qué íbamos a hacer con el documento de seguridad, cómo vamos a movernos desde un entorno de la OLPD, cómo nos vamos a mover al RGPD. Lo veremos más adelante. La identificación de finalidades y base jurídica, el análisis de riesgos, la revisión de las medidas de seguridad, la realización de las evaluaciones de impacto y, de forma simultánea, en paralelo, la adaptación de los formularios para que incluyen cláusulas informativas, los procedimientos y mecanismos para la atención del ejercicio de los derechos, la revisión de los contratos, adaptar las políticas de protección de datos. Hablaremos algo del Esquema Nacional de Seguridad que nos afecta desde el punto de vista de seguridad de la información. Casi todas las organizaciones ya tenemos políticas de seguridad de la información. Vemos a ver cómo nos podemos mover hacia algo que englobe tanto la política de seguridad de la información como la política de protección de datos. No sería nada descabellado. Ya podemos aprovechar ese impulso que hemos dado en los años anteriores para que una política de seguridad de la información aprobada al más alto nivel de la organización la podamos adaptar para que incluya también protección de datos, de tal manera que podemos tener una solución, una única política de seguridad de la información y de protección de datos personales que englobe y que resuelva, digamos, los roles, que establezca los roles, que resuelva los conflictos que pueda haber y que establezca las funciones más relevantes en las dos áreas, tanto en seguridad de la información como en protección de datos. Y el último punto, la documentación. Si queremos movernos a un sistema de gestión, lo fundamental va a ser la documentación. Ahora veremos los principios que hemos visto antes con mucho detalle con Javier. Se encontraba el principio de responsabilidad proactiva, es decir, la obligación que tiene el responsable de estar en disposición de demostrar el cumplimiento. Ahí es donde se produce, digamos, el cambio de modelo respecto de la directiva o respecto de la transposición que se ha hecho al derecho nacional de la directiva a cada Estado miembro. Yo creo que fundamentalmente tenía dos objetivos. El reglamento, uno, es armonizar la legislación nacional en todos los Estados miembros para que no hubiese, digamos, desequilibrios entre la transposición en cada uno de los Estados miembros. Ese era un objetivo. La armonización se consigue con un instrumento de aplicación directa, no hay que transponer, es el reglamento europeo. Y el segundo, yo creo que el segundo objetivo del reglamento era, digamos, quitar cargas administrativas. Yo creo que ha sido una reivindicación, yo creo que bastante impulsada por los grupos multinacionales. De alguna manera, ellos han estado diciendo durante años que ellos, como grandes grupos, grandes corporaciones, están en condiciones de poder demostrar el cumplimiento a través de sus políticas, a través de los procedimientos que tienen implantados, a través de sus roles y funciones que tienen establecidas en esas grandes corporaciones.
y lo que han venido diciendo durante muchos años es si estamos en disposición de demostrar cumplimiento, no necesitamos tanta carga administrativa. Yo creo que la Comisión Europea ha atendido esa reivindicación que viene de largo, ya se implantó en el marco de las transferencias internacionales con las denominadas Binding Corporate Rules, las reglas corporativas vinculantes para enmarcar las transferencias internacionales en el seno de grupos multinacionales, en los que, digamos, unas reglas que vinculan y que se comprometen a cumplir es suficiente para demostrar ese cumplimiento. En ese marco, insisto, ese segundo objetivo era el de eliminar cargas administrativas con tal de que el responsable esté en condiciones de demostrar cumplimiento. Para eso, una figura que era el delegado de protección de datos, que como ha señalado Javier, ya existía en la Directiva 95/46, ligada a la excepción del deber de notificar ficheros, tenía esa vinculación. En el derecho español no se traspuso esa excepción y ahora sí, de tal manera que esa capacidad de demostrar cumplimiento es lo que es uno de los objetivos y sirve para, digamos, eliminar cargas administrativas. Yo creo que eso es una gran noticia porque nos va a permitir a los responsables el tener autonomía a la hora de poder demostrar cumplimiento. Es decir, hay una serie de principios que están establecidos, que ya lo hemos visto anteriormente, que son claros: el deber de información, cómo se obtiene el consentimiento, el ejercicio de los derechos, bien, son absolutamente tasados. Pero hay otra serie de obligaciones que se pueden cumplir de muchas maneras. Eso yo creo que es bueno porque da mucha autonomía al responsable, es decir, que hay situaciones donde el reglamento no llegue porque no tiene, digamos, no ha previsto esas soluciones. Existe la posibilidad de establecer las medidas compensatorias que el responsable entiende, que las documente a través de su análisis de riesgo, a través, si es necesario, a través de la evaluación de impacto de protección de datos, y que establezca su propio marco de cumplimiento. Entiéndasme bien, su propio marco. El marco es el cumplimiento del reglamento, pero hay distintas maneras de cumplirlo y pueden ser válidas todas ellas. Entonces, yo creo que tenemos ahí, las organizaciones tienen un margen de maniobra importante para poder cumplir, para poder demostrar el cumplimiento de distintas maneras. Lo importante es que esté, digamos, fundamentado, que sea metódico, que esté documentado y que sea, digamos, que se pueda justificar la adopción de determinadas decisiones o determinadas medidas. Yo creo que esa es la parte, yo creo que muy positiva de esta responsabilidad proactiva. La responsabilidad proactiva y demostrable, que es, insisto, una de las piedras angulares del reglamento, se traduce en esta serie de medidas que las hemos visto ya de muchas maneras a través del análisis de riesgos que ya existía en la directiva. Lo que ocurrió es que el desarrollo reglamentario que se hizo del artículo 9 de la LPD, en el caso de España y en otros Estados miembros, se optó por un modelo, digamos, tasado de medidas de seguridad, el actual título 8, y fue el anterior reglamento de seguridad, el Real Decreto 994 del año 99, establecía una serie de medidas y lo que venía a hacer esos dos reales decretos, el derogado del 99 y el actual vigente, el del 2007, lo que vienen a realizar es un análisis de riesgos previo, es decir, en función de los tipos de datos que tratan, en función del sector de actividad, morosos, entidades financieras, hacienda pública, en función de las finalidades. En base a esos tres ejes realiza un análisis de riesgos básico, de tal manera que establece una serie de medidas, nivel básico, nivel medio y nivel alto, que todos nosotros conocemos. Esa fue la manera de implantarlo
en España junto con otros Estados miembros. La previsión de la directiva que decía que el responsable adoptará las medidas de seguridad en función de los riesgos, en función de la naturaleza de los datos. Bien. Ahora volvemos, digamos, a esa formulación inicial de la directiva, pero con la obligación de que tenemos realizar un análisis de riesgos. Bien, el llevar a cabo el registro de actividades es, por un lado, una obligación y, por otro lado, un elemento básico para conocer qué activos tiene la organización. Activos en términos de datos de carácter personal. Tendrá otros activos también desde el punto de vista de seguridad de la información que son importantes para la organización. Señalar aquí que el análisis de riesgos desde el punto de vista del reglamento es ligeramente distinto al enfoque de análisis de riesgos en el entorno de seguridad de la información. Desde el punto de vista de seguridad de la información, el análisis de riesgos se realiza en base a determinar los riesgos para la organización, es decir, ante una materialización de una amenaza, qué impacto tendría esa materialización de la amenaza desde el punto de vista de la organización. Aquí estamos poniendo el foco qué relevancia tendría, qué impacto tendría esa materialización del impacto desde el punto de vista de los derechos y libertades de las personas. Cambia el foco. Posiblemente no son, ahora lo veremos, no son ámbitos totalmente separados, porque al final hablamos de integridad, confidencialidad, disponibilidad, pero se solapan. Al final hablamos de medidas técnicas, medidas organizativas que están en los dos entornos, pero el foco tiene que estar más orientado a los derechos y libertades de las personas, más que al daño que sufriría la organización. Son matices, pero importante tenerlos en cuenta. Las medidas de protección de datos desde el diseño y por defecto lo veremos más adelante, ya se ha comentado anteriormente. Las medidas de seguridad que se hacen en función de los riesgos que se hayan identificado en ese análisis, la notificación de quiebras de seguridad, la evaluación de impacto, la designación del delegado, de la persona que vaya a ejercer las funciones de delegado de protección de datos, la posible adhesión de los responsables o encargados a códigos de conducta, lo veremos más adelante. Hay un cambio importante respecto de los códigos de tipo, códigos de conducta existentes actualmente, ya que los códigos de conducta, digamos, sirven como demostración de cumplimiento, cosa que antes no servían, eran voluntarios, ahora sí tienen ese carácter de poder demostrar cumplimiento. La creación de mecanismos de certificación y de sellos y marcas a la que se refería la directora. Bien, estas son las medidas, digamos, que traducen ese principio de responsabilidad activa y demostrable, esa traducción difícil del término accountability, en el sentido de estar en disposición de responder, no ser responsable desde el punto de vista de quién tiene esa competencia, sino de quién está en disposición de responder. Esa sería la traducción que se ha realizado del término inglés accountability. Entonces vamos con algo de análisis de riesgos. Como decía, el foco tiene que estar puesto en relación con los derechos y libertades de los interesados, en el sentido de garantizar el cumplimiento del reglamento en función de la naturaleza, el ámbito, el contexto, los fines de tratamiento y los riesgos para los derechos y libertades de las personas. Como saben, el análisis de riesgos se basa en estos principios básicos: qué es un activo, el bien que queremos proteger, en este caso desde el punto de vista del reglamento, quizá los activos esenciales podrían ser las actividades de tratamiento, esas actividades de tratamiento que incluyen datos personales. Aquello de lo que protegemos sería una amenaza, lo que vulnera la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de esos activos, el impacto que tendría. Y no hay una única manera de hacerlo, pero sí tiene que ser un proceso que sea, digamos, repetible, que sea metódico, que use una metodología que alguien lo pueda revisar y se pueda repetir más adelante. No es algo estático, es algo que evoluciona, con lo cual ese análisis de riesgo pues tiene que estar actualizado y puede ser que ocurran
ocurra circunstancias que obliguen o que se haga recomendable volver a realizar ese análisis de riesgos. En el caso de la administración pública tenemos una herramienta a la que se ha referido la directora, es la herramienta Pilar, que desarrolla la metodología Magerit del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ya no sé cómo llamarle, porque antes eran administraciones públicas y que fueron los que lo desarrollaron el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ¿no? Y Función Pública. Que ha desarrollado esta herramienta Pilar, yo creo que creemos que es de uso generalizado por la Administración, pero hay otras métodos. Pilar no es una metodología, es una herramienta que implementa la metodología Magerit. La metodología Magerit es compatible o está alineada con otras metodologías estándares internacionales, como puede ser las normas ISO, las normas 31, de la familia 31000 o de la 27005. Y esta es, digamos, una pantalla en la que se ha establecido, no sé si se ve con detalle, se ve en la parte de arriba, se han establecido, digamos, activos esenciales para la organización y se ha optado por categorizar, por agrupar en dos categorías. Aquellos tratamientos que conllevan categorías especiales de datos y los que no conllevan categorías especiales de datos. Se ha optado así, como se podía haber optado por especificar cada una de las actividades de tratamiento que en este caso realiza la agencia. Ahí se puede hacer un análisis de riesgos con esta herramienta rápido, digamos, con una vista muy elevada sobre el panorama o entrar, digamos, a más detalle en función de la granularidad que deseemos. En función de estos activos se categorizan en base a dimensiones, la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad, y lo que sí se ha añadido en esta versión, a lo que se refería la directora, se ha añadido conjuntamente con el CCN, que es el propietario de la herramienta, un módulo de cumplimiento del RGPD. Es decir, hay un módulo, hay una pestaña que permite revisar de todos los elementos que conllevan el RGPD, dónde estamos con respecto al cumplimiento. Este es el aspecto que tiene en función de aquí se valoran, digamos, cada uno de los requisitos que tiene el reglamento en base a los artículos, en base a cada uno de los requisitos que tiene, se valora en base a un nivel de madurez. Un nivel de madurez basado en el modelo de Capability Model, modelo de madurez de capacidades, que va desde un L0 a un L5. L0, ahora lo veremos, es que no hay ninguna medida adoptada. Un L1 sería que está en una fase inicial, es decir, hay alguna salvaguarda implantada, pero se encuentra en una fase incipiente. Un L2, un nivel de madurez 2, sería reproducible pero intuitivo. Y un L3 ya tenemos un proceso definido, es decir, existen medidas de seguridad, de salvaguardas, y existe un procedimiento formal para su gestión de forma regular. Yo creo que esa es nuestra aspiración, estar en el L3. Nos conformamos con eso. Después ya el L4 y el L5 es para nota. Ya hay que tener métricas, hay que tener un sistema que nos permita mejorar de forma continua. Pero vamos a ponernos de forma realista, vamos a poner ese objetivo de que tengamos un L3, es decir, que tengamos un procedimiento gestionado. Es decir, tenemos procedimientos, tenemos salvaguardas y sabemos cómo revisar periódicamente si estamos o no estamos cumpliendo con ese requisito. La herramienta Pilar nos permite, digamos, hacer ese análisis de riesgos. Después también permite elaborar los informes, que al final el análisis de riesgos se hace para obtener un informe y para comunicarlo. Es una herramienta de comunicación, hay que comunicarlo a la dirección. Dirección, estos son los riesgos que hemos visto, tenemos que implantar este plan de acción para minimizar los riesgos. ¿Qué hacemos? Eso es una herramienta. Bajo mi punto de vista, los informes de Pilar son un poco, digamos, escuetos,
y a mí personalmente me resulta difícil utilizarlo como herramienta de comunicación porque bueno, no siempre es fácil entenderlo, por lo menos para mí, ¿no? Entonces, hemos optado, digamos, por hacer un informe que sea entendible, que se cuente quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestro ámbito. Y este sería, por ejemplo, un ejemplo de informe de análisis de riesgos en los que se ha utilizado Pilar, pero hemos realizado una caracterización del contexto, es decir, qué es el organismo que vamos a evaluar, cuáles son las funciones, la misión, objetivos de la organización, su estructura organizativa, qué servicios proporcionamos, bien, los objetivos, el ámbito, y establecemos una serie de puntos, cuál es el marco de nuestras tecnologías de información, donde tenemos los servicios, donde tenemos los puntos de entrada y salida a Internet, donde tenemos subcontratados servicios, etc. Y al final establecemos en el punto 7 veréis que hemos establecido un tratamiento de los riesgos. Es decir, para eso sirve el análisis de riesgos, para establecer un plan de acción. Hemos detectado estos riesgos, lo hemos categorizado, lo hemos evaluado con un nivel de riesgo medio, vamos a abordarlo y para ello vamos a implantar este tipo de medidas. Hemos detectado que tenemos los procedimientos para la atención del ejercicio de los derechos de acceso de las personas, lo tenemos de una manera muy intuitiva. Vamos a establecer un procedimiento documentado sobre cómo atender esos ejercicios. Vamos a establecer formularios, vamos a ver cómo se escalan esas solicitudes, de tal manera que esas serían, digamos, medidas para minimizar el riesgo que tenemos de no atender el ejercicio de unos derechos. Eso sería un riesgo concreto. No sabemos por dónde nos puede llegar un ejercicio de las personas. Bueno, pues vamos a establecer un procedimiento de tal manera que haya una manera de escalar esas solicitudes. Bien, ese sería, digamos, un posible esquema de un informe de análisis de riesgos. Sobre el registro de actividad de tratamiento, ya lo hemos comentado, en algunos casos partimos del registro de ficheros, puede ser una opción. Tenemos el inventario de procedimientos al que se refería la directora. Vamos a intentar buscar algo sensato. Es decir, yo creo que en algunos casos, en el contexto del OPD, en algunos casos nos habíamos ido a una granularidad excesiva, es decir, estamos quizá notificando ficheros de videovigilancia por cada uno de los institutos de secundaria del ámbito de la comunidad. Quizá podamos ir a algo más global, sobre todo porque tenemos que gestionarlo, y gestionar algo muy grande es complejo. Si lo podemos aglutinar por similitudes, ya sea por el tipo de dato, por el procedimiento, buscar, digamos, esa reducción, yo creo que sería bastante sensato. En otros casos habrá que separar, pero en muchos casos se puede unir. Yo creo que ese sería un criterio a tener en cuenta para desarrollar ese registro de actividades. Yo creo que ahora tenemos una situación más favorable en el sentido que no tenemos que publicar una disposición, por tanto, un cambio que exista en el registro de actividad de tratamiento no debe ser tan traumático como llevarlo al departamento normativo que lo valide y que después lo traslada a la agencia, que si tiene que pedir informe. Bien, es un procedimiento que puede ser muy engorroso. Un registro de actividad de tratamiento se puede mantener de una manera más ágil, supervisado o coordinado por el delegado de protección de datos, con el grado de centralización que determine la comunidad. Y ahí se puede, digamos, si ahora en esta primera aproximación que realicemos ahora no hemos previsto una actividad de tratamiento y nos surge más adelante, lo podemos modificar de una manera ágil.
tiene que estar, digamos, publicitada cuando entre en vigor la LOPD. Si sale con esa redacción, tendrán que publicar, las entidades públicas deberán publicitar su registro de actividades, pero digamos, entra dentro de nuestro entorno de actuación. De aquí, no sé, yo creo que lo hemos visto todo. En respecto de la descripción general de medidas técnicas y organizativas de seguridad, creo que no lo ha señalado Javier. Una cosa que puede ser relevante: no tenemos que señalar todas las medidas de seguridad que implantamos. Es una descripción genérica. Estamos bajo el ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. Por tanto, se puede hacer una formulación genérica, se implantarán todas aquellas medidas correspondientes, exigibles en el marco del Esquema Nacional de Seguridad. Con eso es suficiente y nos entra, digamos, a una situación de riesgo, que es decir qué medidas concretas implantamos. Entonces, esa es una formulación que puede ser aceptable. Las transferencias internacionales de datos, la Administración Pública hasta ahora no era muy relevante, lo veremos más adelante, pero quizá ahora con la prestación de servicios en la nube sí pueden ser relevantes, porque estamos externalizando los servicios a Office 365, o estamos poniendo el correo electrónico o la plataforma de trabajo colaborativo. Bien, primero tenemos que ver los riesgos que conlleva eso. Lo veremos más adelante, pero deberíamos prever que esos servidores estén en Europa, que no estén en terceros países. Es importante, los prestadores de servicios tienen opciones para ofrecernos esa posibilidad contractualmente, que los servidores estén en Irlanda, en Holanda, porque así lo tienen, digamos, organizado. Es importante. Con eso eliminamos un riesgo fundamental, que es que los datos de la organización estén en países terceros. En el caso de Estados Unidos, que aunque tiene esas organizaciones como puede ser Microsoft o Amazon o Google, están bajo el paraguas del escudo de privacidad, por tanto es un nivel de protección equivalente, pero por su legislación en materia de seguridad, por la Patriot Act, las agencias de seguridad norteamericanas tienen acceso a los datos de esos prestadores de servicio. Por tanto, estamos expuestos a que, por cualquier razón, digamos, esos datos estén visibles sean recabados por las agencias de seguridad en el caso de Estados Unidos. Por tanto, lo más recomendable es asegurarse que esos servidores están en la Unión Europea. Y también hay que hacerlo, y en caso de que no fuese así, que fuese una transferencia internacional de datos, había que hacerlo constar en ese registro de actividad de tratamiento. Pero insisto, mejor protegerlo con servidores en la Unión Europea. La privacidad por diseño, ya se ha comentado anteriormente, es, digamos, incidir, y para eso está el delegado de protección de datos, y para eso están la política de seguridad que veremos más adelante, para transmitir desde una manera estratégica, desde lo más alto de la organización, la obligación que tiene la organización y el compromiso que tiene la organización de involucrar a las personas competentes en materia de privacidad, involucrarlas en las primeras fases de diseño de los aplicativos que haya. Generalmente son aplicativos informáticos, puede haber aplicaciones de otro tipo, pero involucrarlo desde el primer momento, para que la privacidad esté contemplada desde el inicio, y después minimizar el impacto que pueda haber ante cualquier cambio. La privacidad por defecto es básicamente, ya lo conocemos, es el traslado del acceso, digamos, por defecto, de la seguridad por defecto, mejor dicho, en el mundo de la seguridad de la información, es decir, que la información esté accesible en base al principio de necesidad de conocer, es decir, esta información está disponible para aquellas personas que necesiten conocerla, no está disponible por defecto para todos, sino desde un punto de vista conservador y restrictivo, solo para aquellas personas que necesiten conocerlo. La privacidad por defecto sería el traslado desde este principio, es decir, cuando haya datos de carácter personal, los datos solo pueden ser accesibles
para las personas que necesitan conocerlo para su trabajo. Ese sería un poco el traslado de ese principio. En las aplicaciones yo creo que la mayoría ya usamos perfiles de acceso, de tal manera que en función de la tarea que tenemos que desarrollar tenemos acceso a una información u otra. Ese principio también hay que trasladarlo a los tratamientos no automatizados, que hay donde la mayor parte de los riesgos están en el papel. Sin duda, los sistemas los tenemos bastante controlados, los sistemas de información automatizados, pero en el papel tenemos dificultades. Todas las organizaciones tienen dificultades en controlar ese flujo de información a través de los informes, de los expedientes, de las carpetas. Entonces, esa privacidad por defecto también controlarla en ese entorno no automatizado. En cuanto a la seguridad, es lo que hemos comentado, ese es el marco normativo del que venimos. En el año 99 teníamos ese Real Decreto de medidas de seguridad que fue derogado por el 1720. Ahora tenemos mientras hasta el 25 de mayo tenemos el título 8 del Real Decreto 1720. Esas medidas no tienen por qué dejarse de usar, son válidas, son adecuadas. Lo que pasa es que hay que marcarlas dentro del análisis de riesgos. Si se hace un análisis de riesgo y se determina que esas medidas son adecuadas, pero como son básicas y son mínimas, siempre van a venir bien. ¿A quién no le va a venir bien realizar la obligación de realizar una copia de respaldo? Es fundamental. O mantener un inventario de los activos o mantener un registro de incidencias. Son medidas, digamos, muy sensatas y de carácter mínimo que posiblemente se tengan que seguir utilizando, porque además muchas de ellas también están en el Esquema Nacional de Seguridad. Tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, regulado por esos dos reales decretos. Señalar que cuando decaiga el título 8, ya en el entorno del Esquema Nacional de Seguridad, en la guía CCN-STIC 830, se ha incluido en la versión de noviembre, se ha incluido una formulación un poco así genérica, un poco a las bravas, todos los sistemas de información que incluyan categorías especiales de datos son de nivel medio, desde el punto de vista del Esquema Nacional de Seguridad, son de categoría media. Eso implica, no es un tema baladí, implica auditorías externas, implica la certificación de conformidad con el esquema, mientras que en los anteriores entornos teníamos una graduación, es decir, teníamos graduación para el tratamiento de categorías especiales de datos, para el cumplimiento de obligaciones legales se eximía, se establecía el nivel básico. En este caso, digamos, entra una formulación muy categórica que supongo que cuando se adapten estos reales decretos que aprueban el Esquema Nacional de Seguridad se modularán de alguna manera, porque claro, no tiene sentido obligar a un sistema de recursos humanos o de nóminas que trata datos relativos al grado de discapacidad o a la cuota sindical para el cobro en base a la ley de libertad sindical, obligarla, digamos, a convertirse en sistema de tratamiento de categoría media porque conlleva costes. Entonces, supongo que eso se modulará de alguna manera. De momento estamos en ese impasse. La ley 39 de 2015 también recoge la obligación de asegurar la seguridad y la confidencialidad de los datos en los sistemas y ficheros de las administraciones públicas. Y básicamente pues tenemos, estos serían, digamos, los principios que habría que comprobar que se están asegurando: la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia. Es decir, sabemos que vamos a tener ataques, sabemos que los sistemas van a estar comprometidos, es imposible asegurar el 100% de protección, pero lo que tenemos que asegurar es que los sistemas se pueden recuperar. Ese es el objetivo de una copia de respaldo, en su caso de una copia de respaldo ubicada en un sitio distinto, en un tercer site o lo que sea.
lo que tenemos que asegurar es que somos capaces de que nuestros sistemas son capaces de recuperarse, no que no van a sufrir ataques. Eso está garantizado, que ataques y vulnerabilidades van a ser explotadas. Con este esquema, bueno, este sería el marco general de la documentación de la seguridad de la información. Bueno, simplemente señalar que está ahí esa pirámide podría representar, digamos, esa estructura normativa que tendremos que desarrollar. Tenemos al más alto nivel, es decir, aprobado por el más alto nivel de la organización, tenemos una política de seguridad de la información y, en su caso, vamos a modificarla y vamos a incluir también una política de protección de datos, de tal manera que estén ambas organizadas y estén, digamos, establecidas los conflictos de intereses, las zonas comunes, los roles que tiene que desempeñar cada una de los roles, de las funciones que tenemos establecidas. Tenemos a un segundo nivel los procedimientos para el teletrabajo, procedimientos para la atención del ejercicio de los derechos de las personas, procedimientos de recuperación en caso de caída de los sistemas. Tenemos instrucciones y tenemos registros, es decir, evidencias de lo que estamos haciendo. Hemos tomado una decisión, hemos discutido el plan de acción del análisis de riesgo, lo llevamos al Comité de Información, de Seguridad de la Información, y establecemos, digamos, un acta estableciendo un registro de que ahí se ha abordado, se ha estudiado ese tema. Eso sería un registro. Un registro sería también una evidencia de quiénes han accedido a los sistemas. En sistemas que así se determine. En el caso de la situación actual eran los de nivel medio. Teníamos que tener un nivel medio y nivel alto. Teníamos que tener un registro de acceso. Es decir, tenemos que tener un registro de quién ha accedido. ¿Qué pasa? ¿Se escucha mal? Ah, perdón. Se escucha mejor ahora. Perdón. Ese registro de acceso para saber quién ha accedido a los sistemas, cómo estaban los datos antes, a qué hora ha accedido, qué día, bueno, ese tipo de evidencias que es relevante. El esquema nacional de seguridad, aquí están señalar simplemente esas medidas dentro del marco organizativo. Son 75 medidas, 4 del marco organizativo, 31 en el marco operacional y 40 medidas concretas de protección. Están desarrolladas en esa guía que señalo ahí, la CCN SETIC 825. Y los principios básicos, contados muy rápidamente, simplemente para que nos suene. Sobre todo lo que me interesa es que me interesa mucho el que, en el caso de las administraciones, que veamos la parte del RGPD y sobre todo en materia de análisis de riesgo, seguridad de la información, relacionada. Hace calor, ¿verdad? Pues yo no sé. No sé si por ahí te has entrado. No aseguro nada. En la calle es que no va a dificultar mucho la audición porque hay bastante ruido. Lo que decía, que lo que quería poner un poco el énfasis en que hagamos el esfuerzo de ver un sistema que ya tenemos implantado y que está funcionando, como es el Esquema Nacional de Seguridad, que es un sistema de gestión. Vamos a intentar establecer un paralelismo o aprovechar esas sinergias para adaptar el RGPD. Por eso quería señalar esta información relativa al esquema. Se basa en un concepto de seguridad integral, es decir, que incluye elementos técnicos, humanos, materiales. Se basa en la concienciación de las personas
y formación, nada nuevo, es totalmente extrapolable al marco del RGPD. En el marco de la privacidad también tenemos que formar. Se basa en la gestión de riesgos para mantener ese entorno controlado. Se basa en un sistema de prevención, detección y reacción y recuperación, y basado en una estrategia multicapa de naturaleza organizativa, física y lógica. Una reevaluación periódica quiere decir auditoría, hay que revisar los sistemas, eso también es extrapolable al RGPD. Yo creo que no se cita, en el RGPD no se cita específicamente el término de auditoría, pero sí, pero no podemos... pero lo tenemos en el Esquema Nacional de Seguridad y si hablamos de evaluación continua tenemos que hablar de auditoría, aunque no es exigible como está en el Real Decreto 1720 para los sistemas de nivel medio o nivel alto. No parece descabellado pensar que tenemos que implantar ese sistema de reevaluación periódica. Lo tenemos en el esquema, ya que hacemos una auditoría, la hacemos de los dos entornos. No tiene sentido hacer una auditoría del esquema y otra del RGPD. La hacemos conjuntamente y mejoramos esa gestión. La función diferenciada también la tenemos incluida ahí en el Esquema Nacional de Seguridad, en términos del responsable de la información, que sería el responsable del organismo, el responsable del servicio sería la unidad que proporciona ese servicio, ese procedimiento, y el responsable de seguridad, la persona que se ocupa de velar por el cumplimiento, por el establecimiento de la seguridad de la información. Ahora si intentamos unir la política de seguridad de la información con la política de protección de datos, tenemos un nuevo rol. Tenemos el rol del delegado de protección de datos. Tenemos también un régimen de conflicto de intereses y tenemos funciones diferenciadas. Por eso es sensato, desde mi punto de vista, el que adaptemos las políticas de seguridad de la información del organismo haciéndola compatible y abarcando los dos ámbitos, seguridad de la información y protección de datos, o al revés, da igual, protección de datos y seguridad de la información. Y establecemos esos roles diferenciados y los posibles conflictos de intereses que pueda haber entre esas figuras que señala el esquema y la nueva figura del RGPD, que sería el delegado de protección de datos. Aquí tenemos esa categorización de los sistemas y, como señalaba, esa modificación que se ha realizado, la guía 830, que prevé que los sistemas de información que incluyan categorías especiales de datos pasan a ser de nivel medio, y con los ajustes y con los costes que puede conllevar, en concreto en la realización de una auditoría que tiene que ser externa y el cumplimiento del deber de certificar ese cumplimiento en el marco del esquema. Respecto de identificar las violaciones de seguridad de la información, es una nueva obligación que establece el reglamento. Ya lo teníamos en el marco del Real Decreto 1720, lo teníamos en el entorno de mantener un registro de incidencias. Ahora mismo lo tenemos, la obligación es notificar a la autoridad de control. Para eso hay que crear esos procedimientos, hay que establecer con claridad qué son brechas de seguridad y qué no son. Brechas de seguridad en términos del cumplimiento del marco del RGPD tienen que conllevar el tratamiento de datos de carácter personal. Si no incluyen datos de carácter personal, no es una brecha de seguridad a efectos de su notificación. Y bien, eso lo tenemos que poner en marcha en todas las organizaciones, porque hasta ahora solo estaba, digamos, los únicos sujetos obligados eran las entidades prestadoras de servicios de telecomunicaciones. Y sobre la evaluación de impacto, señalar, digamos, en este esquema, la evaluación de impacto no deja de ser un análisis de riesgos, pero, digamos, con el foco mucho más puesto en un tratamiento específico. Generalmente un nuevo tratamiento, un tratamiento que la organización vaya a poner en marcha, que implique una tecnología, digamos, que pueda tener un impacto novedoso o un impacto real para los interesados, y en ese caso
hay que hacer el reglamento establece esa obligación de realizar esa evaluación de impacto focalizada otra vez en los derechos y libertades de las personas. Vemos ahí una serie de pasos. Se ha publicado la guía para evaluación de impacto que está disponible en la web, que establece, digamos, es la información que se debería tener en cuenta para realizar esa evaluación de impacto. Las organizaciones tenemos que poner en marcha un procedimiento para saber cuándo se debería hacer una evaluación de impacto, qué personas deberían estar involucradas. Quizá en esa política de seguridad de información y protección de datos se pueda establecer de una manera muy a alto nivel qué se tiene que realizar, qué se tiene que llevar a cabo cuando se determine o cuando se intuya que se tiene que llevar a cabo una evaluación de impacto. Y bueno, pues sería esos pasos que quizá, a no ser que tengan especial interés, yo creo que no entramos a evaluarlo. Lo fundamental es que tenemos que establecer por qué entendemos que es necesaria una evaluación de impacto o por qué no, y dejarlo documentado. Estamos, lo que hablamos antes al principio, estamos en un marco, digamos que tenemos una serie de documentos que nos van a poder guiar sobre qué tratamientos o qué tratamientos no se debe realizar una evaluación de impacto, pero después tenemos un margen amplio para que las organizaciones determinen de una manera documentada, de una manera sistemática, por qué consideran que no tienen que llevar a cabo una evaluación de impacto y qué medidas paliativas pueden llevar a cabo. Este sería, digamos, los pasos para llevar a cabo un proceso para realizar la evaluación de impacto. Hay que establecer un contexto, describir el ciclo de vida de los datos, analizar la necesidad y proporcionalidad de tratamiento. Lógicamente, si en esa fase se ve que el tratamiento que se propone no es, digamos, proporcional o no es necesario, simplemente se interrumpe esa posibilidad de tratamiento, con lo cual, digamos, ya está, digamos, determinada esa evaluación, es decir, no es proporcional y no es necesario, por tanto, no se realiza. Si a pesar de eso se considera que se tiene que llevar a cabo, se realiza una gestión de riesgos. Esta sí es similar a la que hemos visto anteriormente, en base a identificación de amenazas y riesgos, evaluación de riesgos y un plan de tratamiento de esos riesgos, y se concluye con un plan de acción y un informe de conclusiones para su traslado a la dirección del centro. Esta es lo que quería señalar, ahí donde yo veo la gran oportunidad de mejora en nuestras organizaciones. Es decir, tenemos un marco de LOPD en la parte azul, tenemos un documento de seguridad al que antes te referías, ¿qué pasaba con el documento de seguridad? En términos de LOPD. Tenemos un repertorio de ficheros, tenemos un responsable de seguridad en el entorno LOPD. Tenemos medidas de seguridad, tenemos auditoría para los sistemas de nivel medio o alto, tenemos formación y obligaciones de personal. Si nos vamos al entorno del Esquema Nacional de Seguridad, que sí es un sistema más gestionado, es un sistema digamos, si no se puede decir de otra manera, un sistema de gestión de la seguridad de la información, como puede ser el entorno de las normas ISO 27001. Tenemos una política de seguridad de la información, tenemos la segregación de roles, tenemos basado en los análisis de riesgos, tenemos salvaguardas o controles, tenemos una auditoría y la formación y obligaciones de personal. Ahora nos movemos al entorno del RGPD y tenemos que desarrollar una política de privacidad. Esa política de privacidad bien puede ser la política de seguridad de la información ampliada con los conceptos que entendamos que el RGPD nos propone. Tenemos un registro de actividades, tenemos el DPD, análisis de riesgo, medidas de seguridad, la notificación de brechas, la evaluación de impacto, los procedimientos de cláusulas y contratos y la auditoría. Y no se escucha. Y la auditoría, insistimos, no está recogida explícitamente en el reglamento, pero tenemos que hacer una auditoría para revisarla. Ya que la tenemos que hacer para el Esquema Nacional de Seguridad, la tenemos que hacer también para los tratamientos de datos. Estas son las características de un sistema de gestión, es decir, una decisión estratégica para la organización. Yo creo que aquí donde está representado
las comunidades autónomas al más alto nivel, esa decisión tiene que estar tomada al más alto nivel de la organización. Depende de los procesos, de sus requisitos de seguridad, el tamaño, la estructura, de acuerdo con las necesidades iniciales, y se tiene que ir adaptando a los cambios organizativos. Estas básicamente son las características de un sistema de gestión, que puede ser el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión de seguridad de la información, el esquema nacional de seguridad, y por qué no nos movemos, yo creo que al modelo del RGPD, que yo creo que está promoviendo un sistema gestionado de la privacidad. Esta sería, digamos, una manera de mejorar todos esos procesos internos a través, esto es un ejemplo interno, pero a través de esta implantación de procesos de mejora continua, estamos mejorando de abajo arriba, estamos mejorando los servicios que proporcionamos al exterior, a los ciudadanos, incluso a los empleados, a través de todos los procedimientos que manejamos las organizaciones. Entonces, ahí es donde veo yo la posibilidad donde vemos la posibilidad, la gran oportunidad de entender la gestión de la privacidad como una oportunidad de mejora en esos procesos. Este sería, digamos, una incidencia en ese modelo clásico del ciclo de Deming o el modelo Plan, Do, Check, Act. Hay una primera parte de planificación que sería definir... No llega ahí. Siento que no se escuche en la segunda sala. Hay una primera parte de planificación que es definir la política, designar un delegado de protección de datos, realizar un análisis de riesgos, elaborar el registro de actividades y para pasar a una parte de acción, de implantar ese plan de gestión del riesgo, implantar las medidas de seguridad, y hay que revisar, y un proceso de mejora continua que lógicamente incluye la auditoría. Este puede ser un índice, por ejemplo, que podría tener un documento de más alto nivel, lo que ahora sería la política de seguridad de la información, que podría ser la política de protección de datos personales y seguridad de la información. Tendríamos un objeto y ámbito de aplicación, la misión del organismo, y tendríamos las funciones, a la estructura organizativa, tendríamos el delegado de protección de datos, el comité de seguridad de la información, el responsable de la seguridad, responsable de servicio, resolución de conflictos, asignación de tareas para la privacidad y seguridad de la información, desarrollo normativo. Bien, tendríamos, con ese documento, bien podríamos organizar, digamos, ese documento de alto nivel aprobado por la dirección que sirva para desarrollar los elementos a segundo nivel, los procedimientos, las tareas, los comités que haya que llevar a cabo. Y poco más de los códigos de conducta, ya lo he señalado. La gran novedad es que es un elemento que sirve para demostrar cumplimiento. Ya existían tanto en la directiva como en la normativa nacional. Tenemos cierta experiencia en el desarrollo de códigos tipo, pero hasta ahora era un ámbito voluntario. Y ahora yo creo que la gran novedad es que pueden representar, digamos, un marco un elemento, una herramienta para demostrar cumplimiento. Respecto a las transferencias internacionales, a la administración pública, creo que tiene poca relevancia en el sentido de que los mayores cambios se producen en el sector privado, es decir, no se requieren ya la autorización para las transferencias internacionales cuando se basen en las garantías proporcionadas por los contratos basadas en las cláusulas contractuales tipo, en las reglas corporativas vinculantes. Existe la posibilidad de adoptar acuerdos administrativos entre administraciones públicas, es una novedad, y simplemente que seamos conscientes sobre todo de las implicaciones que puede tener en materia de transferencias internacionales la prestación de servicios en la nube, por las implicaciones que señalaba anteriormente. Muy importante buscar, en términos contractuales, buscar que los servidores donde se alojen los datos estén ubicados en la Unión Europea. Eso nos va a eliminar muchísimos riesgos y quebraderos de cabeza. Y los mecanismos de certificación, ya lo ha señalado la directora anteriormente, el esquema de certificación
para delegados de protección de datos que ha promovido la agencia, insisto, de carácter voluntario. Y yo creo que nada más, insistir en esas tareas de adaptación al RGPD, y aquí en la página web están todos los materiales. En esta esquina que pone Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es lo que hemos visto anteriormente. A ver si somos capaces de entrar. Aquí están todas las guías que hemos visto. Aquí están todas las guías que hemos visto anteriormente, que ha señalado Javier, tanto para el sector privado como las administraciones públicas, y las orientaciones y todo el material que se ha ido desarrollando en ese tiempo para la adaptación al reglamento. Y a vuestra disposición para lo que podamos aportar. Hola, buenos días. Gracias por las presentaciones. Se ha hablado del marco de certificación de personas, ¿no?, de los DPDs, pero si no recuerdo mal, yo creo que también estaba previsto un marco de certificación del cumplimiento del propio RGPD. No sé si en ese ámbito se ha avanzado algo. Entiendo que eso también de alguna manera está asociado al tema de las auditorías, ¿no?, porque las auditorías del NS pues sí que están bien definidas y pasa que solo cubren una parte, ¿no?, de lo que sería el cumplimiento del RGPD. Entonces, esa otra parte más organizativa o más normativa, no sé si está previsto que se concrete a corto o medio plazo o todavía es algo lejano. De momento estamos con otras prioridades. Ese trabajo, de luego, se tiene que desarrollar en el marco de las autoridades de protección de datos, también en el marco del Comité Europeo de Protección de Datos, que, como saben, es el que va a evolucionar, va a ser la evolución del Grupo Artículo 29. Y estamos un poco a la espera de que pase, digamos, toda esta urgencia de adaptación de documentos concretos que hace falta para abordar el tema de la certificación, de la creación de sellos y marcas. Pero vamos, es algo que va a evolucionar sin duda. No sé si Javier quiere señalar algo. No, bueno, lo que ha dicho Manuel, que por ahora los esfuerzos se han centrado en sacar la certificación para delegados de protección de datos, sin perjuicio de que en un futuro se empiece a trabajar en la certificación del cumplimiento de responsables y encargados. Sí, hola, buenos días. Bueno, no lo sé. Que tiene que revestir, digamos, un cierto carácter de independencia dentro del esquema de la organización y que a su vez me llamaba la atención el comentario que has hecho respecto a, en este caso, la administración institucional, que tiene una agencia de seguridad informática, que no es, creo que he entendido así, que no es recomendable que el delegado de protección de datos sea una figura o responsable de la agencia de seguridad informática de la propia organización, porque podría entrar en colisión, digamos, con alguna política corporativa de la propia organización. Yo lo había entendido un poco al revés, en definitiva, modestamente, que quizás era la figura más adecuada en función de sus conocimientos, su práctica profesional, para que pueda implementar las funciones de asesoramiento, información de propio del delegado de protección de datos. Me ha surgido esta duda y esta pregunta. Repito la pregunta para que se escuche. Relativa al posible conflicto de intereses que pueda haber entre la polémica que puede haber entre el conflicto de intereses que puede haber entre el responsable de seguridad de la información y delegado de protección de datos, y a la vez también la posibilidad de aprovechar todo ese conocimiento que tiene el responsable de seguridad, que puede ser una persona que desempeñe ese rol de delegado de protección de datos de una forma adecuada. Bueno,
voy a ir por partes. Se ha referido más que nada a una agencia de seguridad o entiendo un organismo que se dedica a prestar los servicios informáticos en el ámbito de la administración que se trate. Vale. Lo primero, hemos entendido que en ese caso habría un conflicto de intereses, más que nada porque por una parte está el asesoramiento, pero por otra parte está la supervisión y el control. Si ese organismo se dedica a implementar las medidas de seguridad, pues ¿cómo puede controlar realmente que están bien hechas? Para eso se necesita, digamos, un tercero que no haya estado, puede haber estado asesorando, pero no haya estado en la implementación propiamente dicha. Segundo, me han comentado en el descanso, y sí es cierto que nosotros en el documento que comenté antes del delegado de protección de datos hemos puesto que podría ser incompatible con la figura del responsable de seguridad. Lo vamos a dar una pensada, pero respecto al responsable de seguridad, vamos a dar una pensada. No digo que vayamos a cambiar, no digo ni que sí ni que no. Me van a dar argumentaciones. O sea, hasta que no lea las argumentaciones, pues ya veremos. Y luego, tercero, yo no lo comenté antes, no sé si lo sabéis, pero en estos casos que hay un organismo que presta servicios al resto de la administración de forma diferenciada, se le considera que es un encargado de tratamiento. Respecto, no sé si alguno no lo sabíais, otros no, pero bueno, aprovecho para decirlo. Y la ley de creación se entiende que ahí está el contenido que permite, o dicho de otra forma, no sería necesario hacer un contrato de encargado de tratamiento con todas las consejerías cuando tenemos una ley que nos habilita y tenemos un contenido en esa ley que es parecida a lo que establece la LOPD. No obstante, habría que ver si en el contenido que tiene la ley o esa regulación actual coincide con la que tiene el reglamento, porque a lo mejor habría que introducir alguna precisión al respecto. Sí, buenos días. Yo quería preguntar, con efectos prácticos, ¿qué ocurre con todos los ficheros que están dados de alta y están creados? Si eso supone que hay que hacer una revisión de todos, con un análisis de riesgos, etcétera, o sea, empezar de cero a trabajar con los ficheros existentes, o sirve de alguna manera la documentación existente, documentos de seguridad, en fin. Luego, al hilo de esto, es decir, va a dar lugar a la supresión de muchos ficheros que ya se estimen que no son necesarios. Entonces, ¿existe obligación de comunicar esta supresión a la agencia? Como no hay obligación ahora de comunicar, o no va a haber de comunicar la creación de ficheros, la supresión o modificación de los que tiene dados ya de alta la agencia, ¿es necesario hacer ese trámite o no va a ser necesario? Gracias. Repito la pregunta. Era en relación a los ficheros actualmente existentes. ¿Ya se ha escuchado? Perfecto. Pues vamos a ver los ficheros. Es un buen punto de partida. Por supuesto, no hay ninguna obligación. Vamos a ver, no hay obligación. Hasta el 25 de mayo lo habría, pero ya lo ha dicho la directora, no hay que publicar ninguna disposición. Y ahora que yo creo que en este foro es adecuado decir que no es necesario notificar la supresión de esos ficheros. Hay que realizar el registro de actividades. Las entidades que necesiten obtener, digamos, copia de los ficheros, existe un formulario, pero existe también en la sede existe la posibilidad de pedir los ficheros en formato Excel o en formato XML para que puedan tratarlos desde el punto de vista automatizado mediante un programa, con lo cual, digamos, puede servir de base para el tratamiento, pero no hay que notificar, digamos, la supresión. El resto de los materiales yo creo que hay que utilizarlo. El documento de seguridad hay que utilizarlo porque contiene una información valiosísima
si está actualizado, están caracterizados, cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son las funciones, cómo es el control de acceso, cómo es las políticas de copia de seguridad, los anexos que tiene. Bueno, el anexo 1 es el de ficheros. Tiene una serie de documentación que nos va a ser fundamental para evolucionarlo a un marco de documentación más acorde con el Esquema Nacional de Seguridad y más acorde con el RGPD. Pero yo creo que tiene un valor muy importante. Y de ahí un poco enlazo con esas figuras que tenemos en las organizaciones. Como todo esto tiene que ser coste cero y tenemos que hacerlo con el personal que tenemos, no parece descabellado que podamos aprovechar el conocimiento que tenemos de las personas que han trabajado en el entorno de responsables de seguridad en el marco del OPD. Ahí hay un conocimiento fundamental que habría que aprovechar. Eso no sé, aunque ahora se sitúe, digamos, el rol del delegado de protección de datos a otro nivel, con otros conocimientos, pero hay que aprovechar ese conocimiento que tienen las organizaciones. De otra manera sería perder esa capacidad que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años. Mira, ¿se oye? Quería hacer una pregunta en relación con los tratamientos de datos en países con legislación fuera de la Unión Europea, que al menos en el ámbito sanitario es una realidad que está ahí y va a seguir. La mayor parte de los aparatos electromédicos implican el manejo de sistemas de información, pues por ejemplo, aparatos que están en casa de los pacientes, que se hacen en la nube. Y explícitamente todos los fabricantes de esos productos ya trasladan que los tratamientos se van a realizar en cualquier lugar, Estados Unidos, Australia, Singapur, la India. ¿Está previsto algún tipo, o qué tenemos que hacer en esos casos? ¿Os lo comunicamos? ¿Hay alguna previsión de que va a haber dificultades con ese tipo de tratamientos? Bien, el régimen de transferencias en ese sentido creo que no cambia. Existe en el artículo 49 un régimen de excepciones que es parecido al régimen de excepciones que contemplaba el artículo 34 o el 26 de la directiva, con lo cual en el caso de los tratamientos para fines médicos podría estar amparado ahí. Es verdad que tenemos una recomendación general de las autoridades de control, del Grupo Común de Autoridades de Control, y hay documentos que se están elaborando sobre guías para la aplicación del régimen de excepciones del artículo 49. Ya existía en el marco del artículo 26 de la directiva. La regla fundamental es que tienen que ser, digamos, no repetitivos, no masivos y no estructurales. Es decir, la regla general es que las excepciones se tienen que usar para excepciones. Tenemos el consentimiento del afectado para realizar esas transferencias, que también es una excepción. Bien, lo que señalaba anteriormente, en la flexibilidad que tenemos con el marco, con el reglamento, es que no tenemos que pedir autorización ni el visto bueno de la autoridad de control para realizar esas transferencias internacionales de datos. Intuimos, porque así están en los preceptos del artículo 49, que esas transferencias están amparadas, ya sea para fines de diagnóstico médico, o si en el caso de que se decida que se amparen en el consentimiento, que no recuerdo ahora la palabra, cuál es el adjetivo que usa el consentimiento, no es informado, bueno, para que tenga la consideración del consentimiento, se puede utilizar. Ahora bien, sabiendo que también tenemos que, primero, custodiar ese consentimiento y gestionarlo, es decir, que se pueden oponer al tratamiento, con lo cual tenemos que habilitar los procedimientos para poder gestionar una oposición al consentimiento. Es decir, que podemos hacer muchas cosas en el régimen, digamos, de autodeterminación del responsable. Y lo que tenemos que hacer es documentarlo. Tenemos que hacer un análisis de riesgos. Hemos determinado en ese registro de actividades que tenemos que realizar transferencias internacionales.
podemos decir que se basan en unas excepciones, podemos decir que son cuántas se hacen, podemos mantener un registro de qué transferencias internacionales se hacen, podemos documentar ese sistema, sabiendo que no estamos tratando datos, no estamos realizando transferencias internacionales, digamos, al margen de los preceptos legales, están incluidos, pero a la vez tenemos una limitación que es el régimen de excepciones que se tiene que aplicar. Tienen que ser excepcionales y en este caso no parece que sean excepcionales. Bien, yo creo que podemos adoptar medidas paliativas y documentarlas para realizar esas transferencias con... Pero, en todo caso, estos tratamientos no los interrumpimos porque es la realidad que tenemos. Continuamos realizándolos a la espera, los comunicamos, lo comunicamos a la agencia y continuamos realizándolos a la espera de la resolución que se tenga. No hay que comunicarlos, es decir, si la organización entiende que ha llevado a cabo un análisis de riesgos y que esos riesgos están controlados, incluso si considera que los riesgos, el análisis de riesgo que ha llevado a cabo considera que hay riesgos elevados y decide llevar a cabo una evaluación de impacto para la privacidad, como puede ser un tema hospitalario, que se lo debería realizar, si realiza una evaluación de impacto y determina que los riesgos son controlables, no habría que hacer una consulta previa a la autoridad de control. Sí tiene que documentarlo y esa documentación es el análisis de riesgos y la evaluación de impacto y la determinación de que ese riesgo está, digamos, bajo control. Eso es, entiendo que es suficiente. Hola, buenas. Yo tengo una pregunta básica respecto al tema de responsable del tratamiento. ¿No se oye? ¿No se oye ahí? Pues, no sé, me acerco. Sí. Hola, buenas. ¿Se oye aquí en las dos salas? Vale. Respecto al tema de responsable del tratamiento, hasta ahora con un fichero se sacaba una orden donde se decía el responsable del tratamiento es normalmente el órgano directivo, la dirección general de tal. Ahora esa orden ya desaparece, no existe, y si nos vamos al reglamento lo define como la entidad con personalidad jurídica o autoridad pública que decide sobre los fines del tratamiento. Entonces, mi duda es, la Administración General de la Junta de Andalucía, en este caso, que tiene personalidad jurídica única, es el responsable del tratamiento y, por tanto, debería sacar una norma para distribuir las funciones, o siguen siendo las direcciones generales, digamos. No sé si me ha entendido. Las direcciones generales. ¿Por? El que sea el centro gestor realmente, que en el ámbito autonómico pues suelen ser las direcciones generales las que tramitan las cuestiones administrativas. Aunque luego es verdad que la Junta de Andalucía y el resto de comunidades autónomas tengan personalidad jurídica única, pero realmente en este caso igual a como estaba en la inscripción de ficheros. El responsable es la dirección, es la que decide el uso, finalidad o lo que se va a hacer con los datos. No es la Junta de Andalucía, sí en su conjunto, por decirlo de alguna forma. Y respecto a lo que has comentado antes de una agencia, por ejemplo, el servicio de informática de la consejería, ¿tiene la consideración entonces de encargado del tratamiento? ¿O puede tenerla así? Si hay un organismo específico aparte, sí tendría la consideración de encargado de tratamiento. Te pongo un ejemplo. En la Comunidad de Madrid, pues hay un organismo que le han cambiado el nombre y no se llamaba antes ICM, no recuerdo ahora. Agencia Digital se llama ahora. Pues en ese caso, el que presta servicio a toda la Comunidad de Madrid tiene la consideración de encargado de tratamiento. Pero sería importante que estuviese, digamos, recogido eso en alguna norma por la que se, digamos, atribuyen competencias en los decretos de estructura. Y lo que comentaba,
En los decretos de estructura suele estar esa norma pero es importante, si fuera en el entorno privado, quedaría claro que necesitaríamos un contrato de prestación de servicio. En este caso, valdría ese decreto de estructura. Ahora bien, se tiene que asegurar también cómo se atiende en el ejercicio de los derechos. Es decir, en esos decretos de estructura suele ser esta unidad realiza las funciones transversales para toda la administración correspondiente. Ahora bien, necesitamos clarificar esos términos que se clarificarían en un contrato, es decir, medidas de seguridad, atención al ejercicio de los derechos de las personas, quién va a atender, ese tipo de cosas habría que articularlo. No sé si en el decreto o en otra norma, pero habría que asegurar para que eso no quede, digamos, en un terreno de nadie, para que que quede claro que un interesado que se dirige, no sé si a la Junta, pueda ver su derecho, digamos, su solicitud atendida. Eso es importante que se articule. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días. Yo quería preguntar por la figura del delegado de protección de datos en los centros educativos. Si estamos pensando en nombrar un delegado por cada centro. Yo vengo de Castilla y León, hablamos de más de 1.500 centros. ¿Qué perfil? Porque si en el ámbito de la administración pues tenemos problemas para encontrar el perfil, en el ámbito de los centros va a ser muy complicado. Y como entiendo que es una obligación que impone el proyecto de ley orgánica, habrá que esperar a la entrada en vigor de la ley orgánica para su nombramiento. Tenemos que tenerlos también el 25 de mayo. Lo primero, yo lo nombraría ya porque es administración igualmente. El proyecto de ley se refiere a centros educativos, pero yo creo que la finalidad no es que haya 1.500 delegados de protección de datos en Castilla y León. ¿Estáis divididos en áreas territoriales? Pues yo creo que lo normal sería que desde el área territorial, lo normal, que luego podéis, si nombráis uno se puede morir, eso está claro, pero yo creo que lo más normal es que desde las áreas territoriales que apoyan una serie de servicios, pues este se incluya como un servicio más a la hora de poderles ayudar y sobre todo teniendo en cuenta que los centros educativos los problemas son los mismos. El problema que tiene uno va a ser ahora mismo el problema que es pues, los eventos, las fotos. Eso, por ejemplo, el delegado de protección de datos pues puede hacer una instrucción, aparte que sencillita, un par de hojas y demás, y distribuirlo a todos los centros. Entonces, eso es más efectivo que tener los 1.500 delegados de protección de datos. Parece más un ejército que otra cosa. Mira, una de las circunstancias que hace pasar a un fichero o un tratamiento, ¿lo oís bien? Una de las circunstancias que hace pasar a un fichero o un tratamiento de un nivel básico a un nivel medio es la cantidad considerable de datos. Actualmente la herramienta Pilar pues ofrece unos 1 millón de tratamientos. ¿Se va a mantener más o menos? A nosotros nos interesa mucho porque pasar de básico a medio es unas medidas mucho más fuertes. ¿Se va a mantener? ¿Hay alguna previsión de que se desarrolle en otro sentido, de que suban, de que bajen esas cantidades? ¿Te refieres a la evaluación de los sistemas de información? Sí. En el marco del esquema, ¿Y qué ¿no? pasa? Sí. Vamos, yo creo que esa categoría intenta, digamos, es un desarrollo que lo que señalaba Javier esta mañana, que trata de explicar el término gran escala, que es un término que no estaba definido, de tal manera que los documentos del Grupo Artículo 29 se ha desarrollado y se trata de marcar. Yo creo, hasta donde yo sé, digamos, el único desarrollo que hay es lo que incluye la guía 830 CCN-STIC, de que todos los sistemas que traten categorías especiales de datos pasan a nivel medio. Pero en cuanto al número
de datos afectados, lo que sí creo que es que cambia, digamos, la valoración que hace en ese atributo de seguridad. Es decir, que si se está diciendo que se está valorando la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad y uno de los epígrafes que se cumplimenta es el número de datos que se tratan, pues sube, digamos, esa valoración de riesgo de nivel, pues de grado 4 a grado 6 y pasa a nivel medio. Pero no entiendo que cambie, digamos, la valoración del sistema de información, sino que cambia, digamos, la valoración del activo que está realizando en base a esas dimensiones de seguridad, en base a la confidencialidad, integridad, disponibilidad o protección de datos personales, o trazabilidad también. Hay 4 o 5, pero digamos que ahí lo que estás es en fase de valoración del riesgo, estás valorando el activo, pero la categorización de los sistemas lo ha realizado, digamos, en otro entorno. No en el marco del análisis de riesgos. ¿Tiene sentido? Teníamos una confusión ahí con el volumen considerable de datos. Esto cambia de nivel, vale. Es la guía 803. La 30 es otra cosa. Bueno, lo del delegado de protección de datos, pues en los hospitales pues lo normal es que haya un delegado de protección de datos, es lo más normal. De todas formas, yo creo que, o sea, cuando se plantea la cuestión de cómo organizar un delegado de protección de datos en una comunidad autónoma, yo creo que también lo que tenéis que tener en cuenta es los tratamientos que se hagan. O sea, yo veo, pero en mi opinión, que uno para toda la comunidad autónoma, uno solo, le puede dar algo. Pero luego a nivel de consejería, pues no es lo mismo los tratamientos que realiza la Consejería de Servicios Sociales que lo que realiza la Consejería de Transportes. Y os doy un ejemplo, pero tomarlo como ejemplo. A lo mejor al de la Consejería de Transportes le puede prestar el servicio el que trabaje en otra consejería.
Sería un ejemplo, eso luego se articula como sea en los decretos de estructura y demás, pero sobre todo incidir en que lo que depende es el volumen y qué tipo de tratamientos se realizan. No es lo mismo datos identificativos que los tratamientos que se hacen en servicios sociales con todas las prestaciones que se dan y con todos los datos que hay ahí, por ejemplo, datos de situaciones familiares. Lo de los formularios, bueno, aquí siento decirte que no hay inventiva posible en este caso, que va a haber que modificarlos, pero es que sobre todo porque la información que va en uno y en otro es que no van a coincidir. La finalidad de los 1.800, hombre, tendrás alguno que a lo mejor la finalidad sí es la misma, pero no es lo mismo la finalidad el formulario para poner una queja a la Junta de Aragón que el formulario que hay para solicitar una subvención de lo que sea. Incluso la legislación que apoya a uno y otro es totalmente distinta. Lo de las brechas también. El análisis de riesgo para hacerlo de forma conjunta, sí, no hay ningún problema. Es a criterio de la organización. Ver el análisis de riesgo lo podemos hacer de una manera muy global o a muy bajo nivel. Ahí va a ser la organización la que decida cuál es a qué nivel de foco quiere obtenerlo. Podemos hacer ahora, en esta situación de adaptación que estamos, podemos hacer, y ya teniendo en cuenta que quizá el año pasado llevamos a cabo una auditoría y en la que vimos que tenemos un nivel de cumplimiento adecuado, bien, ahora podemos hacer un análisis de riesgos que sea, digamos, muy genérico, y más adelante, por alguna circunstancia que ocurra o algún nuevo tratamiento, podemos hacer un análisis de riesgo más detallado. Eso va a ser algo que va a depender del criterio de la organización, y que, bueno, hay múltiples enfoques. Y lo siguiente, el formulario de brechas. Y sobre las brechas de seguridad, si va a haber, probablemente esté en la sede electrónica, si va a haber algún formulario para notificar las brechas. De todas formas, tanto la página web y la sede electrónica, como nosotros también estamos afectados por el reglamento, y la mayor parte de lo que hay en la web obviamente está con la LOPD, pues estamos trabajando en el diseño de en cambiar prácticamente toda la página web y la sede electrónica también. Es lo que ha señalado esta mañana la directora, que se estaba trabajando con el CCN y con el INCIBE para ver la manera de notificar las brechas de una manera coordinada, porque habrá entidades, hay responsables y encargados porque les afecta la normativa de seguridad y de infraestructuras críticas, pues puedan verse afectadas por una doble o triple notificación, dependiendo de que si esas brechas conllevan datos de carácter personal o afectan al ámbito de... Entonces, lo que señalaba Ana Vázquez es que puede ser que se esté proponiendo la utilización de la herramienta Lucía elaborada por el CCN. Pero eso va a ser algo que se está trabajando en ello. Buenos días. Quería hacer una pregunta en relación a la posibilidad que se ha apuntado de hacer registros de actividades comunes o globales que afecten a un procedimiento que sea idéntico, homogéneo en las diversas consejerías. Hay supuestos en los que se me plantea la duda especialmente, como pueden ser procedimientos que no tengan un sistema de información homogéneo. Este es el caso, por ejemplo, de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Los ciudadanos presentan su solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial ante la consejería que entienden que debe indemnizarle, pero se trata de un procedimiento idéntico en todas las consejerías. Si consideramos la posibilidad de hacer una declaración única, vamos, de tratar esa actividad como única, ¿quién es el responsable? O sea, me resulta difícil identificar el responsable de la actividad del tratamiento en los supuestos en donde, por muy igual que sea ese tratamiento, en realidad las decisiones que se adoptan en torno a la forma de tratar los datos y demás
pues es diferente y depende de cada consejería. Y esto creo que a lo mejor no se da tanto en sistemas de gestión que estén súper estandarizados a través de sistemas de información, por ejemplo, de gestión de personal o de gestión del gasto. Pero en otros en donde no se tiene ese soporte homogéneo y se tratan los procedimientos de forma más separada por cada departamento, pues quién es el responsable y cómo se puede agrupar toda esa actividad en un único registro. Gracias. En el caso que planteas, se podría agrupar en un único registro, pero en ese caso lo que habría son varios corresponsables del tratamiento. Es una figura que recoge el reglamento, está en el artículo 26, para no necesariamente tener que crear 10 registros de actividades referentes a responsabilidad patrimonial, cuando además la tramitación es exactamente la misma. Insisto que eso está dentro del ámbito de autonomía que tiene el responsable. Tiene varias maneras de organizarlo y bueno, va a ser su criterio. De luego ahí no hay una respuesta única para esa posibilidad. La que ha señalado Javier, totalmente válida. También cabe la posibilidad de que haya una actividad por cada una de las consejerías y se atribuya porque se considera que, digamos, uno de los criterios es quien decide sobre la finalidad, pues puede ser distintos responsables, todos dentro del marco de la comunidad autónoma en distintas consejerías. Señalar que en el ámbito de la administración los responsables es el encuadramiento, digamos, sería la comunidad. En segundo nivel sería la consejería y no sé si en algún caso se bajaría a tercer nivel, que puede ser una dirección general. Todo ello lo que forma el responsable, igual que está ahora, es lo que se denomina el encuadramiento administrativo como figura de responsabilidad. Pero bueno, las dos soluciones podrían ser válidas y dependerá del criterio del responsable para implantar un modelo u otro. Hola, ¿se me escucha? Mi pregunta, ¿no se escucha? Buenas, era un poco de aclaración sobre un punto que se ha comentado antes en la charla de Javier, donde comentabas que ya no hacía falta aportar el DNI. No sé si te refieres en la ejecución de los derechos de los ciudadanos, de los interesados, o te refieres en recabar el consentimiento. Y en ambos casos, ¿cómo garantizaríamos la autenticidad del interesado? Ahora mismo, con la LOPD y el reglamento de desarrollo de la LOPD, sobre todo, para ejercitar estos derechos te solicitan el DNI para efectos de identificar al interesado. El reglamento lo que establece es que, como regla general, no se pronuncia obviamente sobre el DNI porque se refiere a todos los países de la Unión Europea. Lo que viene a decir es que si hay dudas sobre la identificación de esa persona, sí se solicita algún tipo de identidad, como sería en este caso la copia. Ten en cuenta, además, el reglamento de algún ejemplo. Podemos tener algún caso en que se puedan... No es que se pueda... Bueno, sí, hay algún caso que sí ha habido, pero es bastante extraño que ocurra en la administración. Me explico. Por ejemplo, en un servicio web, yo qué sé, en el contrato que tengo yo de la luz, pues a lo mejor la empresa que yo tengo contratada me pone un servicio que a partir de introduciéndome en mi parte privada puedo ejercitar allí mis derechos. No me tienen que pedir nada porque yo ya previamente me he identificado al entrar con el login y la contraseña. Y si hubo algún caso, por ejemplo, que se ha recogido en el proyecto de ley respecto al derecho de acceso, de que si fue en el ámbito universitario, a través también de un espacio restringido, de si esa persona podía acceder online, no es necesario de que haga una petición al responsable y el responsable le responda cuando tiene ahí un espacio privado donde le han habilitado la posibilidad de ejercitar el derecho. Con lo cual, si un ciudadano, un interesado, un ciudadano quiere saber algo sobre sus datos y lo pregunta a través de un registro general, como es lo habitual, obviamente tendrá que acreditarse y autenticarse, ¿no? Si no tengo otro mecanismo para autenticarlo, tendré que utilizar ese. Si no tienes otro mecanismo, sí, pero también puedes tener en cuenta la información que ya tengas tú de él. El problema de usar interoperabilidad, por ejemplo, en este caso, sería
que los convenios que tenemos, por ejemplo, con la policía para a través del DNI, o sea, marcando una casa, marque usted si está de acuerdo que consultemos el DNI en su nombre. Lo tenemos que hacer en base a un procedimiento administrativo, no lo podemos hacer en base... Y la ejecución de un derecho a arco, bueno, pues en algún momento puede deberse a un trámite administrativo, pero en otro no. Me refiero que no en todos los casos podremos utilizar la interoperabilidad con la policía para obtener esa información. Pero bueno, entiendo que mientras si hace una pregunta en base a un procedimiento administrativo, podríamos utilizar ese mecanismo de interoperabilidad. Pero entiendo que no lo excluye en todos los casos, que quería aclarar un poco el tema. De acuerdo, gracias. Gracias. Quería hacer otra pregunta. Es si existe la posibilidad en la nueva normativa de configurar el plazo en el que se va a conservar los datos de forma indefinida, para siempre. Lo digo pensando en el sistema educativo, que pertenezco a la Consejería de Educación. Claro, en el sistema educativo se alimentan los expedientes académicos de los alumnos con infinidad de datos que les afectan a ellos y que les van a afectar para siempre. Entonces, la posibilidad de establecer un plazo temporal para luego prescindir de esos datos o limitar su uso es difícil en nuestro caso. ¿Cabría la posibilidad de hacerlo de forma indefinida, la vigencia del plazo? Lo del plazo va a dar mucho... a ver, en el caso que planteas, el reglamento dice o un plazo o criterios para determinar un plazo. Entonces, en ese caso, yo creo que lo que tenéis que hacer es determinar un criterio. A lo mejor hay algún tipo de documentación, independientemente del registro de títulos, que eso es otra cosa, que se tenga que conservar en los centros educativos o en la consejería. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo muy sencillo. Los exámenes que están en el expediente del alumno, pues tú determinas que transcurrido X plazo, pues se procede a la destrucción. ¿Vale? Sí, la directora hablaba esta mañana sobre el plan formativo que tiene la agencia en colaboración con el INAP. No sé si podían darnos algún detalle adicional sobre fechas o cursos, en particular si va a haber alguna formación específica para delegados de protección de datos, porque creo que el curso que se ha hecho hasta ahora es más general o introductorio. Vale. Va a salir lo primero, va a ser una convocatoria de un curso online que es el que se hizo el año pasado, que son 3 cursos, por decirlo de alguna forma. Hay 40 plazas en cada uno y hay unas plazas reservadas a las comunidades autónomas. Es un curso general, pero, por ejemplo, en el ámbito es online, pero, por ejemplo, cada módulo, que son 5 y que tiene una parte práctica, pues en uno, por ejemplo, hay que configurar un derecho de información con un supuesto que se plantea. En otro hay que configurar un registro de actividades de tratamiento con otro ejemplo que se plantea, por si alguno está interesado. Y luego se está trabajando, porque ahora mismo ha sido imposible, a partir del segundo semestre sacar un curso de delegados de protección de datos. Pero ahí tenemos un poco todavía que cerrar a qué ámbito irá dirigido, y en ese caso además el curso será semipresencial. Habrá una parte online obviamente, pero luego habrá una parte aquí de carácter práctico. Añadir también que esta sesión, tanto esta sesión como la sesión que realizamos hace unas semanas para la Administración General, se están grabando y van a estar disponibles para aquellas personas que no han podido asistir a estas sesiones, con lo cual es una manera también de diseminar esta formación. Hola. Respecto de la evaluación de impacto, el reglamento habla de la posibilidad de que no tengas que hacer esta evaluación de impacto si la norma ya prevé determinados tratamientos. Esto me ha dado pie a pensar en 2 cosas. El tema,
Cuando ahora elaboremos normativas, sobre todo cuando podamos colaborar en algún momento con leyes, es conveniente que pongamos algún tipo de previsión en general del tratamiento de datos que nos permita, digamos, cerrar el círculo del interés de ese tratamiento. Y en el caso concreto de estas leyes más sensibles, las de salud o de otro tipo, las de educación, es conveniente que pongamos eso también en ese articulado. No obstante, es verdad que dice que siempre que la ley, o cuando la ley haya previsto, no está muy claro el reglamento, es decir, el reglamento dice algo así como esté previsto en el entorno, en el contexto de la adopción de la norma base. Claro, como ahora tenemos las memorias de impacto normativo en casi toda la normativa, puede llevar a confusión de que estamos hablando en una cosa o de otra. No sé si desde la agencia se ha llegado tan lejos a pensar en esto, pero me gustaría una orientación en relación con lo que es conveniente que hagamos en técnica legislativa a partir de ahora respecto de la protección de datos, y de todo el tratamiento. Y otra cuestión es, ¿realmente vamos a necesitar algunos reglamentos de procedimiento a nivel estatal o en las comunidades autónomas respecto de la petición de derechos de información y demás que no tengamos? ¿O nos acogemos simplemente al procedimiento general de la Ley 39, como procedimiento, digamos, para la solicitud de negación de algún acceso o cualquier otro tipo de procedimiento? A ver, el primer caso, lo de la evaluación de impacto. Mi recomendación es, si se va a poner en marcha algún tipo de servicio nuevo que está regulado normativamente y que conlleva una evaluación de impacto, lo mejor sería incluirlo. Hay un ejemplo en una comunicación, no es un reglamento, pero es una comunicación de la Comisión Europea que lo puso respecto a los contadores inteligentes. Entonces, mi recomendación es que se ponga. Eso sí, porque ya nos lo han preguntado en alguna sesión. La evaluación de impacto y protección de datos no tiene nada que ver con la evaluación de impacto normativa. Son cuestiones diferentes, pero como nos lo han preguntado, pues aprovecho para comentarlo. Y luego, el segundo apartado, lo de las solicitudes, si lo he entendido bien, es al tramitar alguna solicitud de los derechos que ejerciten los ciudadanos, ¿no? Ahí lo que tienes que hacer es ver la solicitud que es, el plazo que es el de un mes y que lo firme el responsable. No hay recurso de alzada, porque esto si lo firma, es una dirección general, por ejemplo, no hay un recurso de alzada al consejero, o si fuese el responsable que sus actos finalizan en la vía administrativa, no hay recurso de reposición ni nada. Esto ya nos lo han preguntado alguna vez. El procedimiento de este tipo de derechos se tiene que ajustar a lo que establezca la normativa de protección de datos. ¿Puede haber algún tipo de reclamación? Sí, pero la reclamación es ante la agencia. No hay un recurso de ningún otro tipo. Pues si no hay más preguntas, agradecer de nuevo vuestras... perdón. Van a estar publicadas en la... Sí, el vídeo va a estar colgado en la web. Agradecer vuestra presencia y esperamos que sea de utilidad y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis.